Bueno, chicos, pues vamos a empezar el día de hoy viendo armaduras. Ya habíamos visto en las clases pasadas algunos problemas de uniones, una unión en barbilla, para poder conocer antes de esto cómo se van a transmitir las cargas a la barbilla y para poder ver las uniones con ensamble y con encamisado de metal. Vamos a ir recordando un poco cuáles son las armaduras. Pues las armaduras no es más que una estructura la cual permite utilizar elementos de madera o metálicos, los cuales reducen las secciones transversales que vamos a ocupar. Es decir, no se requiere un tamaño gigantesco en concreto o en otros materiales para poder hacer una estructura. La armadura representa una construcción bastante sencilla si se ve desde el tipo de diseño. Sin embargo, representa un sistema el cual puede ahorrar y permitir tener grandes claros o también poder unir y sostener bastante carga. Una armadura, pues no es más que un elemento delgado y normalmente recto, los cuales se utilizan para recibir cargas normalmente verticales axialmente de tensión y compresión. Vamos a ver que no todas van a sufrir tensión, no todas van a sufrir compresión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier elemento debe estar preparado para recibir ambas cargas. Las armaduras, pues es una construcción reticulada, conformada generalmente por triángulos. Se recomienda siempre utilizar triángulos, como se para observar, y hecha y constituida por elementos rectos, aunque se le pueden poner elementos también tipo arco, tipo semicirculares. Se utilizan para soportar cargas, como lo estamos viendo, normalmente axiales verticalmente o horizontalmente. Las armaduras pueden ser planas o espaciales. Ejemplos típicos de las armaduras planas pueden ser los puentes o las cerchas, torres de transmisión, cúpulas o estadios, ya serían ejemplos del tipo espacial, donde convergen de manera tridimensionalmente. Las armaduras pueden ser cuerdas paralelas y de dos aguas. En el pasado, las armaduras de techo y a dos aguas probablemente han sido las más utilizadas, normalmente en claros cortos y armaduras de cuerdas para claros más grandes. Vamos a ver las armaduras, a diferencia de en otros momentos, principalmente para ver techos de claros amplios. Sin embargo, vamos a ver que la armadura es una configuración estructural de elementos, como lo podemos ver, soportada normalmente por sus extremos o por elementos a cada cierto elemento, a cada cierta distancia, normalmente cuando empieza y termina una armadura. Los esfuerzos son transmitidos desde la parte superior a la parte inferior como lo podemos ver, por cuerdas o por elementos inclinados o por tensores. Van a existir tres tipos de configuración generalizada, normalmente la completa, la incompleta y la redundante. Aquí hace falta una pequeña línea, voy a completarla para que se pueda observar de mejor manera. Ahí está. Bueno, aquí estamos viendo en total cuatro tipos de configuraciones. Vamos a empezar con la configuración incompleta. Se llama configuración incompleta a un entramado que no está compuesto por triángulos o que no toda la estructura está compuesta totalmente por triángulos, debido a que las cargas normalmente en estas estructuras son simétricas. Si no se compone de triángulos, normalmente se puede volver inestable debido a que va a transmitir las cargas de manera asimétrica y por lo tanto va a ocurrir una falla. ¿Cuándo van a ser incompletas? Cuando el sistema no permita precisamente la configuración estemos viendo que no vamos a tener en todo sentido un tipo de estructura formada en triángulos. Aquí tenemos dos opciones, esas dos son del tipo incompleta. Vemos que en ambos casos no se generan todos los triángulos. Tenemos dos triángulos, pero un cuadrado, y dos triángulos y un cuadrado. Y si las cargas no son 100% simétricas, con un poquitito que puedan cambiar,
La acción incluso hasta del mismo viento o algún temblor va a hacer que cambien y se vuelvan asimétricas y van a generar un fallo. Se va a llamar configuración redundante cuando el entramado que contenga, cuando el tramado que contenga sea, contenga un mayor número de miembros que el requerido, es decir, debes de tener un número normal para generar triángulos, vamos a ver una reiteración de elementos. En la armadura se muestran dos diagonales en el tablero central y entonces podemos observar que el redundante es esta armadura. Esta armadura es la redundante. ¿Por qué es redundante? Muy sencillo. Si se dan cuenta, en la parte central lo que se tienen son dos líneas centrales. Se tienen dos líneas centrales, las cuales tanto esta como esta generan qué tipo de situaciones, redundancia. Y ahora sí ya vamos a poder ver qué es la configuración completa. La configuración completa es aquella que se compone del número mínimo de miembros necesarios para formar una estructura hecha completamente de triángulos, mientras que a una le faltaban, a una le sobraban. Este primer caso que es la completa, este primer caso que es la completa, se generan una cantidad de triángulos, en este caso similar en todos los sentidos. Todos los triángulos tienen el mismo tamaño, tienen uno, dos, tres, cuatro triángulos iguales y todos con el mismo tamaño, aunque no están trazados de la misma manera, no existe redundancia dentro del elemento. La transmisión de las cargas es completa, entonces aunque las cargas fueran asimétricas, no va a generar ningún problema. Bueno, el uso de las armaduras, claro, cuando un claro es demasiado grande, normalmente la utilización de vigas o vigas armadas es un tipo de sistema a utilizar. Las armaduras se emplean para soportar techos de edificios en claros desde que van desde los 12 y 15 metros o hasta los 90 o 120 metros. Vamos a ver que las armaduras pueden ser un sistema funcional para cualquier tipo de claro, desde pequeños hasta muy grandes. Va a depender mucho del tipo de estructura y el tipo de material. Normalmente las armaduras más grandes van a funcionar para metal y las más pequeñas en madera. Las armaduras funcionan como vigas y esas resisten cargas que producen flexión en la estructura, en conjunto y así como en corte, pero que resisten la flexión por medio de las cuerdas y el corte por medio de el alma. ¿Qué tipos de estructuras vamos a conocer? Vamos a encontrar normalmente algún tipo de estructuras más sencillas, desde el que tenga la menor cantidad de triángulos a la que tenga la mayor cantidad de triángulos. Cada una de este tipo nos va a servir para conocer cuáles pueden ser sus usos dentro de la construcción. Aquí estamos viendo los 9 tipos más reconocidos: la armadura tipo A, la armadura tipo montante maestro. Esas dos, la primera, si se dan cuenta, no es más que un arreglo triangular con un pequeño, una pequeña cuerda vertical. Aquí estamos viendo la armadura con montante maestro, que se genera una V. Ese tipo de sistemas es bastante utilizado principalmente en claros pequeños, en cabañas es uno de los tipos de sistemas más ocupados. Después viene la armadura Warren. Esto normalmente se ocupa para puentes, pero también se puede ocupar para cercas en construcción. Es bastante útil. Vemos este sistema cerrado donde se buscan que todos los triángulos sean equiláteros. Después, una armadura tipo Howe o tipo Pratt. Estas dos, o la belga inclusive, pero principalmente la Howe y la Pratt, son dos tipos de armaduras muy ocupadas para claros, desde medianos hasta grandes. Sin embargo, para casas también es muy ocupado debido a que se generan paneles, como lo podemos observar en la figura. Ambas tienen 4 paneles, la- tienen 8 paneles: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paneles. A ver, aquí tenemos el panel 1, el 2, el 3, 4.
5, 6, 7, 8 paneles. ¿Esto qué puede significar? Si nosotros tuviéramos una cabaña, por ejemplo, no sé, de 6 metros y queremos separar cada pie a 60 centímetros, a 80 centímetros, entonces tendríamos más o menos 8 paneles. Es precisamente esa situación. Se puede hacer bajo esta premisa, se puede hacer de la cantidad de paneles deseados, no existe una generalidad ya mostrada. Otro tipo de armaduras, normalmente cuando se ocupan encamisados en metal, es la armadura tipo Fink. Esto es normalmente cuando las vigas quedan expuestas. Este es un tipo de sistema para vigas expuestas donde en la parte de unión vamos a ver que en estos puntos de uniones, en estos nodos, vamos a tener normalmente encamisamientos en metal que lo que hacen es que se vea más prolijo el tipo de armadura. Después viene la armadura tipo belga, que es muy parecida a la Warren. La diferencia entre una y otra es que la otra es más para un sistema plano y esta es más para una cercha. Después viene la armadura tipo dientes de sierra. Esto normalmente es cuando la nave, estamos hablando de la longitud de, de la construcción. Por ejemplo, si tenemos el claro y la nave, el claro lo tenemos del lado frontal y la nave del lado de fondo. Cuando la nave es muy amplia, entonces no solo podemos tener una misma cercha, entonces para evitar que tengamos eso se puede hacer un tipo dientes de sierra, es decir, llegamos hasta un punto y volvemos a empezar y así sucesivamente. Después viene la armadura tipo tijera, que no es más que una variación del tipo montante. Se jalan los dos ejes para generar este tipo de sistema tipo dentado, tipo tijera. Esta armadura tijera normalmente se van a encontrar en techos con algunos claros medianos de 20 o 25 metros. Es fundamental. O también se puede hacer con claros pequeños. Se recomienda siempre que sea en un sistema donde no tenga, donde no quede en la parte inferior abajo vacío, porque puede ser levantado con facilidad con el viento. Si está bien anclado, por ejemplo, a un techo de lámina, va a generar gran turbulencia y se puede desplantar. Bueno, vamos a ir viendo hasta acá. No sé si antes de que yo pueda seguir con los conceptos generales. No sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. No, todo bien. Ok. Bueno, vamos a ver tres conceptos generales, qué es el claro, qué es el peralte y qué es la inclinación. El claro de una armadura es la distancia que existe entre los nodos extremos o entre los nudos extremos. Cuando la armadura está soportada por muros, generalmente se considera el claro como la distancia de centro a centro de un muro de carga a otro muro de carga. El peralte es la distancia vertical de la cumbrera a la línea que los une en los apoyos, es decir, es la altura que existe desde el horizontal del techo hacia la parte final. La inclinación, la inclinación de un techo se puede expresar de varias maneras. Una de ellas es en relación al peralte, claro versus peralte o peralte versus claro. Por ejemplo, una inclinación de un medio indica que la armadura tiene como peralte la mitad del claro cuando es un medio, es decir, si tenemos un claro de 48 pies, cuando tenemos un claro de 48 pies o 16.6 metros, tendríamos un peralte de 12 pies. ¿Qué significa eso de un medio? Lo que estamos representando es que si tenemos un claro total, en este caso de 48 pies, la mitad sería 24. Si a la mitad le quitamos a los 24 le sacamos la mitad, ¿cuánto tendríamos? 12. Es decir, esta altura, que tenemos es la mitad del claro o una cuarta parte de todo el claro. Eso podría ser. El otro sistema de cómo expresar lo que sería el peralte es mediante ángulos, es decir, mediante el valor de grados. La inclinación se puede hacer de manera proporcional o de manera angular, como lo podemos observar. Otro método de la designación de la inclinación
es dar el ángulo de la cuerda superior hacia la cuerda inferior. ¿Cuál es la cuerda inferior? La cuerda inferior es la que tenemos en la parte inferior, horizontal, y la cuerda superior. Y esto sería el peralte. El peralte no es esta viga en sí, es la altura que tendríamos en este punto. Este es el peralte, la altura que tenemos de la parte inferior de la armadura hasta la parte superior. Para armaduras simétricas, la base es la mitad del claro frecuentemente, como lo veníamos explicando, es decir, esta relación que teníamos de una mitad. Esa es la más común. Normalmente generaríamos tener 45 grados dentro de esto, pero a menudo se puede tener en cuenta como en forma dependiente. Y aquí viene la variedad que vamos a tener desde la inclinación de un octavo, un sexto, un quinto, un cuarto, 1 a la 3.46, es decir, cuando tenemos una inclinación en grados de 30 grados, una tercera parte o media parte. Cualquiera de ellas es completamente funcional y nos puede permitir, perdón, reconocer un tipo de pendiente o inclinación. Se puede saber la inclinación a partir de la pendiente y del ángulo. Como lo podemos ver, inclinación es igual a la tangente de la pendiente o tangente del peralte entre el claro. Pendiente entre el claro, perdón, el peralte y el claro. Ahí está. Las partes de una armadura va a estar compuesta por cuerdas inferiores y superiores. Vamos a ver dónde están las partes. Número 1, parte superior, tenemos la cumbrera. Aquí en la parte superior tenemos a la cumbrera. Ahí está. La cumbrera, pues es el punto máximo que va a tener nuestra armadura, en este caso cercha. Después vamos a tener en las partes lateralizadas o normadas, se les puede conocer como cuerdas o como pares. A esta línea se le conoce como cuerda o como par. A las que van a ser verticales se les conoce como montante. A todos los elementos verticales se les conoce como montante. Y el que está en la parte y el montante que da hacia la cumbrera, el montante que da hacia la cumbrera se llama pendolón. El montante que da la cumbrera se le llama pendolón, aunque no deja de ser montantes. Todos los ejes verticales son montantes. Los que están en forma diagonal se les conoce, como su nombre lo dice, diagonal. Aquí lo podemos ver, diagonales. Y a algunos se les conoce cuando están de manera inversa como tornapunta, o también se les puede seguir llamando diagonales. A la viga que va a tener de manera vertical o cuerda inferior, a la cuerda inferior también se le conoce como tirante, porque normalmente su nombre, eso de que sea un tirante es porque trabaja bajo tracción o tensión. Esta viga horizontal es la que puede ser sólida o puede estar formada por varios elementos. Luz, claro, luz o claro de la nave o claro de la armadura corresponde a la asistencia que existe hasta donde está cargándose o hacia donde está la mitad del muro, como lo podemos observar. Y por supuesto, ¿qué es el nodo? El nodo no es más que la unión donde existen más de uno o más de dos o tres elementos. Dos, tres, cuatro, cinco elementos. Esos serían los nodos. Como lo estábamos viendo, se conoce como panel al marco existente de manera cuadrangular. Aquí está. Este es el panel. Aquí tenemos una armadura de 6 paneles. Se conoce como claro. Ahí está lo que conocíamos antes como luz también. Se le puede conocer como claro. A la parte del tirante también se le conoce como cuerda inferior. A la línea que se conoce normalmente como línea de par, también se le conoce como cuerda superior. Aquí estamos viendo la cuerda superior. Estas son dos formas de sistemas de entenderse. Cuerda superior y por supuesto que todos los verticales son montantes y montante del peralte. Ok. Si ya lo vamos a la parte transversal de la armadura,
Se le conocen a las líneas que van a seguir los paneles, a las líneas que van a seguir los paneles. Estas líneas que siguen se les conocen como largueros. Ahí se conocen como largueros de techo. Aquí estamos viendo todos los largueros que vienen de los paneles. Y a las que van a ir transversales a los largueros se les conoce como vigueta de techo. Se les conoce como vigueta de techo. Hay veces que los largueros están sobre las viguetas y hay veces que las viguetas están sobre los largueros. Normalmente va a pasar lo primero, perdón, que los largueros estén sobre las viguetas, normalmente teniendo en cuenta que las viguetas de techos son repeticiones de la misma armadura que estamos viendo a cada cierta distancia. Y por último, a la distancia que existe entre ejes, es decir, a la distancia que existe entre cada eje, según una nave, se va a conocer como nave. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una nave, no sé, de 10 metros y vamos a tener de 100 metros y cada entreje, es decir, cada lugar donde vamos a tener una columna, van a ser 8 metros, nuestra nave va a ser esos 8 metros. Esta distancia que va a decir entre ejes. Esta distancia entre ejes. No sé si alguien me puede apoyar leyendo esta diapositiva para ver más claro cuáles son las partes. ¿Quién? ¿Vas a favor, Iván? Sí. Gracias. Descripción de partes de una armadura. Cuerda superior. La cuerda superior consta de la línea de miembros más alta que se extiende de un apoyo a otro pasando por la umbrera. Para armar triangulares, el esfuerzo máximo es la cuerda superior Para armaduras triangulares, el esfuerzo máximo es en la cuerda superior. Ocurre generalmente en el miembro contiguo al apoyo. Cuerda inferior. La cuerda inferior es la armadura que está compuesta por la línea de miembros más baja que va de un apoyo a otro. Como en la cuerda superior, el esfuerzo máximo en la cuerda inferior de armaduras triangulares se establece en el miembro adyacente al apoyo. Miembros del alma. Son miembros que unen las juntas de las cuerdas superior e inferior y dependiendo de sus posiciones se llaman verticales o diagonales. Tirantes. En base al tipo de esfuerzos son los miembros sometidos a tensión. Puntales. En base al tipo de esfuerzos son miembros sometidos a compresión. Junta de talón y cumbrera. La junta en el apoyo de una armadura triangular se llama junta de talón y la junta en el pico más alto se llama cumbrera. Nodos. Son los puntos en donde se unen los miembros del alma con la cuerda superior e inferior. Gracias, Iván. Perfecto. Sí, no sé si tengan alguna duda con estos 7, con esas 7 partes que nos describen. Cuerda superior, inferior, los miembros, tirantes, puntales, junta de talón, cumbrera o nodos. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. No, ¿No? Ok. No, todo Bueno, bien. habíamos visto que precisamente la nave o el entreje es la proporción de techo que va comprendida entre dos armaduras, puesto que los largueros de techo se extienden a la armadura de manera transversal y la longitud de nave corresponde a la longitud del larguero del techo independientemente de la configuración que se puede en tener. Esto ya lo habíamos visto en una diapositiva anterior. Sin embargo, panel es aquella proporción de una armadura que se encuentra comprendida entre dos juntas consecutivas a la cuerda superior, que ya lo habíamos visto acá, que era el panel.
El larguero del techo, como lo estamos viendo, se los dije que normalmente iban sobre las cuerdas superiores o sobre las, aquí estamos viendo un tipo de configuración. Estamos viendo al larguero de techo en la parte superior de la cuerda, arriba de la cuerda superior, pero abajo de la vigueta de techo. Este es un tipo de configuración. Existen otras configuraciones donde para poder generar el techo, si nos damos cuenta, sobre la cuerda superior se vuelve a colocar el larguero. Aquí estamos viendo cómo sobre las cuerdas superiores, es decir, vamos a empezar por acá, sobre esta cuerda superior se está colocando el larguero, ahí está el larguero, y directamente, sin la necesidad de ponerle una vigueta, se le coloca la cubierta. Normalmente en ese sistema las cubiertas son más grandes, como pueden ser prefabricadas, o laminares, es decir, como una lámina, y se aprovecha que va directamente sobre el larguero. Y por último, es cuando sobre la cuerda superior no se colocan travesaños, sino se colocan viguetas de techo, sino cuando directamente a la cuerda superior se le colocan viguetas de techo y sobre las viguetas de techo va directamente la cubierta, que puede ser lámina, puede ser madera en grandes placas. Cada tipo de armadura tiene una función diferente dependiendo del lugar donde se vaya a ocupar. Y hay que tener en cuenta mucho el número de paneles. El número de paneles en una cuerda superior, y eso quiero que sea bastante claro en ese punto, el número de paneles en una cuerda superior se determina por el claro permisible de los materiales que soportan al techo y la longitud de la cuerda superior entre los puntos de panel. ¿Esto cómo se hace? Directamente bajo esta premisa. Para los tres modos indicados anteriormente, dependiendo de qué tipo de sistema constructivo van a ocupar, donde se ocupe larguero, vigueta y cubierta, donde se ocupe larguero y cubierta, o donde se ocupe vigueta y cubierta, dependiendo de esos tres tipos. Recuerden, hay uno donde hay larguero, vigueta y cubierta, otro donde solo hay larguero y cubierta, y otro donde solo hay vigueta y cubierta, dependiendo de qué se ocupe en cada uno. Para los tres modos anteriormente indicados, la longitud de los paneles comúnmente usados son respectivamente entre 1.52 y 2.53. Cada panel mide 1.52 o 2.53. ¿Sí? Ese sería el primer tipo de sistema. Cuando vamos a ocupar ese tipo de sistema, larguero, vigueta y cubierta, 1.52, 2.43. Cuando vamos a colocar el sistema 2, larguero, cubierta, van a ser 2.43 a 3.45 entre cada panel. Estamos hablando que el panel, esta línea, este cuadrangular que vamos a tener, 2.43 a 3.45. Y por último, el último sistema, que normalmente es cuando se ocupan también cielos rasos, cubierta, vigueta y, perdón, cuerda, vigueta y cubierta, vamos a tener distancias entre 1.52 y 1.83. Esas van a ser las distancias normalmente. Para la elección de un tipo de armadura depende del cierto número de detalles entre los que vamos a asustar cuáles son, claro, carga, tipo preferido de cubierta desde el punto de vista arquitectónico, el clima, la alimentación, aislamiento y ventilación. Y dentro del clima, ¿qué es lo que va a entrar? Va a entrar viento y también va a entrar nieve. En este caso, para México no es tanto nieve, sin embargo, aplica más la parte de granizo. Pues vamos a empezar con la inclinación o el peralte. El declive deseado de una armadura controla en gran parte la selección del tipo de armadura para emplear, ya que existen diferentes tipos de armaduras y esto dependerá de la economía para poderla realizar. El material del tipo de cubierta, hay que tener en cuenta qué tipo de cubierta vamos a ocupar. Podemos ocupar paneles, paneles de conglomerado o paneles de OBS y sobre estas un tipo de teja asfáltica, entonces se puede hacer un tipo de sistema liviano para su selección. El efecto arquitectónico, qué tanta inclinación o si la inclinación viene dentro de la misma estructura, ver peraltes muy grandes o no tan grandes.
Y por último, el clima, como lo veníamos platicando, va a depender directamente de el drenado de la lluvia, la retención de la nieve y el hielo. En este caso, entraría principalmente la parte de hielo, con hablando del granizo. Entre otros factores que van a afectar la proporción de la armadura. Una de las propiedades de la armadura de cubierta es la proporción entre que vamos a tener entre lo que es el peralte y el claro. Y la separación de las armaduras, como lo vimos, depende directamente de las naves. Un espaciamiento de armaduras relativamente corto produce cargas pequeñas. Por consecuencia, la armadura y en consecuencia van a ser menores. Vamos a ver si las armaduras a lo largo de la nave. Recuerden que la nave, la distancia que existe entre eje y eje, no en el claro, sino entre la nave, cuando colocamos armaduras periódicamente cercanas, eso va a permitir que sean más reducidas. Para las armaduras comúnmente usadas, la separación debe oscilar entre cada armadura entre 420 y 6.7, hablando de claros amplios. Las armaduras más grandes, incluso hasta 9 metros de separación entre una y otra. Eh, Cuando tenemos, perdón, claros entre de 9 metros, se espacian aproximadamente 3.6 de centro a centro. Y para claros mayores de 18.3, la separación puede llegar hasta los 5 metros. La separación máxima que podemos tener entre armaduras son 7 metros. Sin embargo, como lo estamos viendo, las comúnmente ocupadas, vamos a estar ocupando aquí armaduras más pequeñas, porque también depende directamente mucho del tipo de sistema constructivo y dónde va a estar apoyado. Ok, vamos a ir terminando esas diapositivas. El diseño de armadura. Una armadura se diseña de tal modo que las fuerzas de los miembros sean capaces de mantenerse en equilibrio, sean o no sean simétricas, y que no puedan producir movimientos ni cambios en el estado de reposo. Disculpen. Gracias. Todos los problemas relativos de armaduras para techo o cualquier otro tipo de situación. Vamos a ver que van a existir cargas muertas. Recordemos que vamos a ver dentro de las cargas que van a existir normalmente muertas y vivas. Las cargas muertas incluyen el peso del material de construcción, es decir, el propio peso. Incluyen también las cargas soportadas por las armaduras, y las cargas vivas incluyen las cargas que no vamos a tener en cuenta, como son la nieve y el viento. Las cargas muertas se consideran como la cubierta del techo, los largueros, las viguetas, contraventos y las cargas que estén sobre ellas. Las cargas muertas son fuerzas verticales que van hacia el centro de la Tierra, y por eso las reacciones o fuerzas deben ser mucho mayores a ese tipo de sistema. Un tipo de carga muerta son las cargas colgadas. Esas cargas pueden ser los plafones, y su peso se debe tomar en cuenta al diseñar la armadura. Otras pueden ser los candiles o lo que sean los implementos de iluminación. Todos estos son cargas muertas. Los materiales para el techado principalmente son madera, como lo vimos, asbesto o pizarra de cubierta, lo que se conoce como teja asfáltica. También se le puede poner material de pizarra, dependiendo del tipo de espesor, tejas de barro, tipo plana o española, que es la que ocupamos más aquí en San Cristóbal, techado compuesto con fieltro de capas, láminas con lámina, sea de calibre 20, 18, de hojalata estañada, de cobre o plomo, de cualquier tipo de lámina, o endelado de madera, pino, abeto, espesor. Esto va a ser normalmente cuando tenemos entrepisos o cuando queremos colocar una losa de concreto también en la parte superior. Cada una, como lo pueden observar, dice una cantidad de kilogramos por cada metro cuadrado. Podemos ver que el pino y abeto genera 14.64 kilogramos por cada metro cuadrado, mientras que, por ejemplo, un concreto pobre de 1 pulgada de espesor, una placa de concreto, ya las venden en placa también, generaría solo por tener 1 pulgada, es decir, 2.54 centímetros, 39.04. Si quisiéramos tener una de 3 pulgadas, habría que ser el valor por 3, más o menos casi 120 kilogramos por cada metro cuadrado. El peso del propio de las armaduras, aquí va a depender del tipo de sistema que vamos a ocupar. El verdadero peso de la armadura no se puede determinar a la ligera. Vamos a hacer un pequeño
prediseño donde se toma como en la cimentación un 30%, es decir, si tengo la armadura se le sube un porcentaje para poder obtener. Sin embargo, únicamente se va a saber cuánto va a pesar hasta que ya se tenga la armadura diseñada. Y ahí sí se va a hacer un reanálisis del tipo de sistema. Aquí estamos viendo el tipo de pesos y tamaños de la madera. Aquí estamos viendo cómo estamos viendo el valor en kilogramos por metro cuadrado dependiendo de la longitud y de la escuadría de la madera. Por ejemplo, una de 2x4 en pino, que es el más común aquí en Chiapas, bueno, en San Cristóbal, el pino blanco. Una de 2x4 que tenga una longitud de 60 centímetros va a tener una carga de 3 metros, de 3 kilogramos por cada metro cuadrado. Ahí está. Otra parte importante es que si fuéramos a poner alguna parte en metal, una armadura, por ejemplo, hiciéramos una cercha, dependiendo del claro metálica, aquí estaría el peso, dependiendo del tipo de inclinación. En el metal también depende mucho la inclinación, es algo a tomar en cuenta. Y las cargas de nieve. Aunque no se tiene muy bien claro cuáles son todas las cargas de nieve y demás, hay que denotar que cada una de las cargas y dependiendo del tipo de pendiente vamos a tener o mayor carga o menor carga. Estamos viendo cuándo vamos a tener mayor carga, cuando esté plano. Entre más plano esté, más carga vamos a tener de nieve, pero menor de viento. Aquí va una relación una con respecto a la otra. La nieve y el viento entran en conflicto una con respecto a la otra, como lo podemos ver, depende directamente mucho en ese sentido de la profundidad del peralte o la altura del peralte, cuánto va a ser este dato. Aquí estamos viendo igual que la presión del viento, depende de la altura que vamos a tener. A mayor altura, mayor presión del viento, menor altura, menor presión. En base a estos datos, la próxima clase estaremos diseñando una armadura para tener en cuenta precisamente tanto el barlovento, el sotavento y las cargas como pueden ser principalmente no de nieve, pero sí de hielo por granizo. No sé, chicos, si tengan alguna duda o pregunta. Iván, Abraham o Diego. Ok, gracias, Abraham. Bueno, chicos, si no tienen ningún